la deferencia y el cariño de invitarme a esta 19ª jornada espiritista que estáis celebrando. Quiero también, por supuesto, agradeceros a todos ustedes por la presencia y espero que podamos reflexionar sobre este tema, que es un tema complejo, es un tema que sigue siendo, desgraciadamente, un tema polémico, tanto desde un punto de vista social como desde un punto de vista espírita. Todavía existen dentro del espiritismo, del movimiento espírita, diferentes enfoques al respecto de la homosexualidad. Y vamos a tratar este tema intentando, como ya ha dicho en la presentación, intentando superar los conceptos de homofobia y los prejuicios y los mitos que existen sobre la homosexualidad. Me vais a dejar un momentito, voy a compartir pantalla. Simplemente confirmarme que se ve la... No hay ningún problema, ¿no? Venga, perfecto. Sí, sí, todo perfecto. Bien, pues vamos a empezar esta exposición porque en el texto de presentación de la conferencia hago alusión de que la homosexualidad está relativamente aceptada, y es verdad. Actualmente, si nosotros hacemos una pregunta por la calle al respecto de cómo ve la gente la homosexualidad, vamos a ver que efectivamente hay muchas personas que tienen una cierta concienciación al respecto de la homosexualidad y al respecto de los derechos que tiene una persona en cuanto a su orientación sexual. Pero esto puede ser confuso porque nosotros estamos viviendo en un país donde la homosexualidad poco a poco se está normalizando, aunque indudablemente todavía hay algunas cuestiones que hay que superar. Pero hay países donde todavía ser homosexual, tener una orientación homosexual, lleva, por ejemplo, los que están en naranja, voy a coger el puntero. Los que están en naranja, el hecho de ser homosexual, tienen hasta 8 años de prisión. Hay otros países donde la prisión por simplemente ser homosexual está entre 10 años y cadena perpetua. Y hay países donde todavía por ser homosexual se te condena a muerte. Y luego hay otros países donde sí es verdad que no hay una, digamos, una condena por tener una orientación sexual distinta a la heterosexualidad. Esto no implica que las personas que tienen una orientación homosexual no tengan problemas. Tienen problemas porque están totalmente, se podría decir, abandonados a su suerte. No tienen ningún tipo de derecho e incluso estaría hasta bien visto en algunos sitios la violencia en contra de este colectivo. Por lo tanto, aunque nosotros vivimos en un país donde aparentemente ya hay una normalización de la homosexualidad y ahora veremos cómo todavía hay ciertos prejuicios y ciertos mitos sobre ella, este no es un tema que está solucionado ni mucho menos a nivel global. Antes de empezar a hablar de la homosexualidad, creo que es importante hacer unas reflexiones en cuanto a la sexualidad humana. Vamos a empezar por definir la sexualidad y para ello voy a utilizar la definición que encontramos en la OMS en el 2006, que considera la sexualidad como un aspecto central del ser humano, que está presente a lo largo de nuestra vida. La sexualidad abarca el sexo, esto es algo obvio, todos admitimos que la sexualidad abarca el sexo, pero hay otras cuestiones que están implícitas en el concepto de sexualidad que muchas veces pasan desapercibidas. Por ejemplo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual son también elementos
que encontramos en la sexualidad y que deben ser entendidos, deben ser estudiados de forma conjunta. Perdón. La sexualidad se vive y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. Vemos, por lo tanto, que la sexualidad es mucho más compleja que la simple relación sexual que puedan tener dos personas. La sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no obstante, no todas ellas se vivencian o se expresan siempre, es obvio. La sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. Vemos, por lo tanto, que hay muchos factores que están presentes en la actividad y en la forma en que una persona va a expresar su sexualidad. Vamos a hacer un análisis en relación a una de las características que hacían parte de la sexualidad, y es la orientación sexual. Si preguntamos qué es la orientación sexual, podremos encontrar la siguiente definición. Es la atracción afectiva, romántica, sexual, erótica y psicológica que la persona siente de modo sostenido en el tiempo. Por orientación sexual se define la atracción o a quién o a qué orientamos nuestra atracción, tanto afectiva, romántica, sexual, erótica y psicológica. Por lo tanto, es muy importante que entendamos que la homosexualidad es una orientación sexual. Y esto es algo que todavía en muchas ocasiones, incluso yo lo he encontrado, ¿no?, en medios espíritas, se confunde con otras manifestaciones de la sexualidad. No es lo mismo, por ejemplo, la identidad de género que la orientación sexual. Y por lo tanto, cuando hablamos de homosexualidad, debemos tener muy claro de qué es exactamente de lo que estamos hablando. Es a qué oriento, a qué dirijo mi atracción afectiva, romántica, sexual, etc. Hay 5 tipos de orientación sexual, por lo menos reconocidos, aunque la línea de investigación, hay autores que consideran que la asexualidad sería también un tipo de orientación sexual y otros que no. Yo he preferido no incluirla y tendríamos como orientación sexual la heterosexualidad, que es atracción por personas de sexo distinto, homosexualidad, atracción por personas del mismo sexo, bisexualidad, atracción por personas de ambos sexos, pansexualidad, atracción por personas de ambos sexos y también por aquellas personas que no se identifican con ninguno de los dos sexos. Por ejemplo, una relación entre una persona, un hombre o una mujer, y una persona que está pasando por una experiencia intersexual. Estaría dentro de la pansexualidad. Y por último, demisexualidad, que es atracción por personas con las que previamente se han establecido relaciones afectivas muy profundas. En primer lugar, antes de haber una atracción sexual, hay una relación afectiva muy profunda, de mucho tiempo, y eso con el tiempo genera una atracción sexual. Esto se designa con el nombre de demisexualidad. Otra cuestión que desde mi punto de vista también es importante a la hora de analizar este tema son los derechos que están implícitos en la sexualidad. Y estos derechos son muy importantes porque estos derechos llevan asociados unos deberes. Todo derecho inevitablemente lleva asociado un deber para que este derecho pueda ser considerado universal. Derechos relacionados con la sexualidad sería la libertad sexual. Cada quien es libre de expresar su orientación sexual, su condición sexual dentro de su propia conciencia. La privacidad sexual, nadie puede
nadie puede someterse a una exposición de su sexualidad si así no lo desea. El placer sexual, nadie debe ser inducido a prácticas sexuales que le produzcan dolor, que le produzcan sufrimiento, que le produzcan algún tipo de trastorno, ya sea físico o psicológico. Expresión emocional sexual. Cada persona puede expresar libremente y sin que por ello deba sufrir la reprobación de los demás su emoción sexual. Libre asociación sexual. Nadie debe estar coaccionado para mantener una relación sexual con otra persona. Educación sexual integral. Salud sexual, tanto física como psíquica, y cuando hablamos de salud, dentro de todo el contexto y todas las implicaciones que lleva la palabra salud, y libertad reproductiva. Una pareja debe decidir cuándo y cómo tener sus hijos, sus descendientes. Como he dicho anteriormente, estos derechos llevan implícitos una serie de deberes, porque estos derechos solamente se pueden garantizar cuando se les asocia unos deberes. Por ejemplo, si nosotros tomamos la libertad sexual, ella lleva implícito el deber de no coaccionar sexualmente a nadie, porque nadie podrá ser libre sexualmente si está siendo coaccionado. Por lo tanto, estos derechos garantizan los deberes que van a dar dignidad al ser humano a la hora de afrontar su sexualidad. Otra cosa es, porque muchas veces aquí se me pregunta, entonces me anticipo, analizar comportamientos concretos en relación a la sexualidad. Por ejemplo, la libertad sexual podría transformarse en una opción o una actitud en la cual la persona llega, por ejemplo, a ciertas aberraciones sexuales. Pero ese es otro tema. En cuanto a derechos y obligaciones, la libertad sexual es un derecho y además lleva implícito el deber de garantizar esa libertad sexual. Y así podríamos hablar de todas las demás. Vamos a hablar ya de los prejuicios, de los mitos sobre la homosexualidad, y algunos de ellos posiblemente os van a sorprender, pero todos ellos los he sacado de una obra titulada Cuestiones bioéticas sobre la homosexualidad, que se imprime en el año 2009. Aquí tengo una relación de autores y esta obra es una obra que habla muy en contra de la homosexualidad. La mayoría de ellos están imbuidos en corrientes religiosas, fundamentalmente cristianas, castradoras, católicas, evangelistas, donde tienen una clara idea al respecto de la homosexualidad y es lo que se expresa en este libro. Pues bien, vamos a ver algunos de estos mitos y de estos prejuicios y vamos a hacer algunas reflexiones al respecto de ellos. El primer prejuicio es que la homosexualidad no es algo normal. Para justificarse, para afirmar que la homosexualidad no es algo normal, dicen que el índice de homosexualidad de la población es muy bajo. Por lo tanto, lo primero que debíamos analizar es cuál es el índice, el impacto, el número aproximado de personas que tienen una orientación sexual homosexual. Para ello, podríamos hablar, por ejemplo, de Alfred Kinsey, que hizo un estudio amplio, un estudio muy profundo al respecto de la sexualidad, un estudio que se prolongó desde 1948 hasta 1953 y se realizó un macroestudio con muchísimas personas involucradas. Él presentó una obra, La sexualidad del hombre, luego otra, La sexualidad de la mujer, y en sus estudios él llegó a la conclusión de que un 10% de la población podía tener una orientación homosexual. Obviamente los trabajos de Kinsey han recibido muchas críticas y al lado de los trabajos de Kinsey se han realizado otros muchos estudios
en relación a la incidencia de la homosexualidad. Y aquí, por ejemplo, yo he hecho una media, he hecho un promedio de 32 estudios y ese promedio me ha dado un valor del 5%. Ese promedio es tan distinto del 10% de Kinsey porque hay estudios cuyo porcentaje está por encima del 10, pero hay otros muchos cuyo porcentaje está muy por debajo del 10. Entonces, si se toman muchos estudios y se saca un promedio, quizás podemos tener una cifra más ajustada. Ese 5% es un dato bastante importante. Son muchas personas, si hacemos un cálculo a nivel mundial, que tienen una orientación homosexual. Esto equivale al número de personas que son zurdas. El índice de las personas que son zurdas en la población es también aproximadamente del 5%. Por lo tanto, si hay que condenar la homosexualidad como algo no normal porque el índice que presenta en la población es muy bajo, pues podríamos también plantear esto para aquellas personas que son zurdas, algo que actualmente a nadie que tenga un poquito de sensatez se le va a ocurrir. Pero aquí lo importante es qué estamos transmitiendo cuando decimos que algo no es normal. ¿Nos referimos que no es habitual? Vamos a ver que el trasfondo es muy distinto. Cuando nosotros decimos que algo no es normal, no lo hacemos en relación a decir que su índice es bajo, sino que lo hacemos en un sentido peyorativo. Hay muy pocos casos, por lo tanto, eso no debe ser bueno. Es lo que está detrás del prejuicio, del preconcepto de que la homosexualidad no es normal. Y habría que preguntarnos, ¿el hecho de que algo tenga poca incidencia implica que sea malo? Yo les voy a poner aquí una imagen, la mayoría de vosotros lo van a conocer. Él es Miguel Indurain, es un ciclista español ya retirado. Y os voy a dar una serie de características físicas que él tiene o tenía cuando estaba en competición. Por ejemplo, las pulsaciones en reposo, lo normal son unas 75 y sin embargo él tenía 28 pulsaciones en reposo. El consumo máximo de oxígeno, que lo normal son 50 mililitros por kilogramo, él tenía 80, casi el doble. Y la producción de vatios hora, que son lo normal, una persona preparada, una persona deportista, 180, él tenía 510. Es decir, el índice, el porcentaje de personas que presentan estas cifras es ínfimo, es mucho menor del 0,1%. Y sin embargo, el hecho de que la incidencia sea baja no implica que sea algo peyorativo, que sea algo malo. Por lo tanto, acudir a que la homosexualidad no es normal porque su incidencia en la población es escasa no dice nada en contra de la homosexualidad. Otro de los prejuicios es que no es natural. Esto yo lo he escuchado en muchos ambientes, incluso en algunas ocasiones lo he escuchado en ambientes espíritas. Y aquí cuando estamos diciendo que no es natural, estamos entrando en una evidente contradicción, puesto que natural es algo que está presente en la naturaleza, es algo que obedece a leyes naturales. Por lo tanto, si la homosexualidad existe, es porque está presente en la naturaleza. No podemos decir que algo que existe y que además hay aproximadamente un 5% de la población que puede tener una orientación homosexual, que eso no es natural. Podríamos hablar de que su incidencia es baja, pero nunca que no es natural. Además entran en otra contradicción, porque muchos de los mismos que afirman que no es natural, luego dicen que es una enfermedad. Habría que preguntarles si las enfermedades no son naturales, no hacen parte del proceso natural de los mecanismos, de los sistemas biológicos. Por lo tanto, hacer una idea o presentar la homosexualidad como algo no natural no tiene ningún sentido. Además, ya que es algo que está presente en la naturaleza, que hace parte del ser humano,
Sabemos que existen vestigios de ellas en la antigüedad. Por ejemplo, esta es una pareja de hombres hallados en unas excavaciones en Cisjordania. Y estos restos pueden tener aproximadamente 5.000 años. Vemos aquí estos grabados dentro de la cultura griega, dentro de la cultura egipcia, y en ellos también se expresa la manifestación de la orientación homosexual. Aquí tenemos otro grabado donde se puede ver que efectivamente la homosexualidad está presente a lo largo de la historia de la humanidad y que por lo tanto hablar de que es algo que no es natural no tiene mucho sentido. El tercer prejuicio, y este quizás se puede encontrar incluso en personas que de alguna forma pueden afectar las relaciones homoafectivas, es que los homosexuales no forman relaciones duraderas. Él es John Gottman, él es un experto en relaciones de pareja. Él tiene un sistema para que aquellas parejas que están en crisis puedan enfrentar esas crisis y algunas las superan, otros no las superan. Y ese sistema lo llama la casa de una relación sólida. Esa casa debe basarse en dos pilares, que es la confianza y el compromiso, y en base a estos pilares ir construyendo, por ejemplo, mapas de amor, de admiración y cariño, acercarse al otro, etc. Es decir, él es un experto en relaciones de pareja. Él hizo un estudio en la Universidad de Washington, un estudio comparado en cuanto a la capacidad de resolver conflictos que tenían las parejas, tanto heterosexuales como homosexuales. Para este estudio, que está publicado en la página de la Universidad de Washington, la fecha es el 20 de octubre de 2003, contó con dos doctoras en matemáticas para que los resultados estuviesen presentados en un lenguaje científico, en un lenguaje matemático, no hubiera errores en la recopilación de todos estos datos. Una patóloga, una profesora, bueno, 3 profesores de psicología, una profesora de medicina y un estudiante de doctorado en psicología. Todos ellos hicieron un macroestudio que se prolongó por el tiempo y les voy a leer una de las conclusiones a las que llegaron. Los investigadores también recolectaron datos durante 12 años sobre las relaciones de las parejas homosexuales. Para entonces, el 20% de las parejas se habían separado. Esa tasa, si se proyecta en un periodo de 40 años, sería casi del 64%, que es similar a la tasa de divorcio del 67% para los primeros matrimonios entre parejas heterosexuales del mismo lapso de tiempo. Fijaos cómo el hecho de que los homosexuales no forman relaciones duraderas no deja de ser un mito, porque según podemos deducir de este macroestudio, más o menos el índice de separación está igual entre parejas heterosexuales que homosexuales. Otro de los prejuicios, este ya no es solo un prejuicio, sino que es algo grave, es una verdadera calumnia, es que los homosexuales tienen tendencias pedofílicas. Y este es un tema muy delicado y es un tema que hay que analizar con mucho cuidado. Para ello, estos 2 investigadores especializados en niños que han sufrido abusos sexuales realizaron un estudio con 352 niños o niñas que presentaron denuncias sobre abusos sexuales. Una vez que se analizaron todos estos casos, se descubrió que 35 de ellos fueron denuncias falsas, lo que nos deja a 317 casos cuya violencia, cuya agresión sexual se produjo. De esos 317, 64 fueron por otros niños o niñas o adolescentes.
Y cuando la agresión sexual se produce por otro niño o bien un adolescente, no está dentro del ámbito pedófilo. Para hablar de pedofilia o de pederastia, que no son cosas similares, que son cosas distintas, la pedofilia es un trastorno psicológico. Una persona puede ser pedófilo y nunca haber hecho daño a nadie, simplemente tiene ese trastorno, pero puede tenerlo y vivirlo interiormente, pero no violentar a ningún niño. Eso es pedofilia. Y la pederastia es cuando se comete un delito. La pederastia es cuando esa persona que es pedófila ejerce violencia en un menor para mantener relaciones sexuales. Y cuando digo violencia, no tiene por qué ser violencia física. El menor puede dar su consentimiento, pero aún así se considera una agresión, porque el menor no tiene condiciones para enfrentar a esa persona. Por lo tanto, para hablar de pedofilia y pederastia, debemos tener en cuenta que quien ejerce en el caso de la pederastia, el delito, tiene que tener 18 años o más y debe haber 5 años de diferencia con el menor, si no, no está dentro de este delito. Entonces, estos 65 quedaron también fuera, lo que nos deja 253 casos. Pues bien, de estos 253 casos, 251 fueron por personas heterosexuales, lo que nos deja 2 que fueron por personas homosexuales, lo que equivale a un 0,8%, que está lejos del 5% de incidencia que tiene la homosexualidad en la sociedad. Por lo tanto, hablar de que los homosexuales tienen tendencias hacia la pedofilia es algo que no tiene ningún fundamento, por lo menos las investigaciones así lo acreditan. Si profundizamos más en esta cuestión, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, y hacemos una búsqueda de trastornos psiquiátricos, y dentro de los trastornos psiquiátricos buscamos sexualidad, disforia de género y parafilias, y dentro de ellas a trastorno pedófilo, vamos a leer algo que por lo menos desde mi punto de vista es sumamente interesante. Dice lo siguiente: la mayoría de los pedófilos son varones. Esto es muy significativo. Hay muy poca incidencia de pedofilia en las mujeres. La atracción puede ser hacia niños pequeños, niñas pequeñas o ambos sexos, pero los pedófilos prefieren niños del sexo opuesto en una relación. Por lo tanto, decir que los homosexuales son pedófilos por algunos casos que se hayan podido y que han llegado y han tenido mucha notoriedad es desconocer, obviamente, las características de la homosexualidad. Otro prejuicio es que los homosexuales no pueden educar bien a sus hijos. Para ello voy a presentar un estudio de ellos. Ellos son expertos, educadores, en concreto de educación infantil, y realizaron también un estudio muy interesante de niños y niñas con padres homosexuales. Y aquí tenemos algunas características destacables de este estudio. Por ejemplo, una de las cosas que revelaron es que en estos niños que tienen padres homosexuales no hay una mayor incidencia de homosexualidad que en el resto. Esto de que si sus padres son homosexuales van a dar a los hijos una educación que los va a convertir en homosexuales es una tontería. Porque si se conoce la homosexualidad, se sabe que la homosexualidad es una orientación, la persona la siente, la persona la vive, no es que es algo que se ha transmitido educativamente, y este estudio lo demuestra. Hay menos aceptación de roles masculino y femenino. Esto, desde mi punto de vista, también es un dato positivo porque creo que una sociedad justa, una sociedad igualitaria debe ir ampliando sus conceptos en cuanto a los roles que secularmente, históricamente, se han aplicado a lo masculino y a lo femenino. Hay que ir superando esos roles para que haya una integración, por ejemplo, laboral de la mujer
y no se podría hacer si no se superan estos roles masculino y femenino. Estos niños están bien adaptados, tienen una buena autoestima y tienen logros educativos. Los niveles de ansiedad, autoestima y depresión son similares. Este dato sorprendió bastante a los investigadores porque muchos de estos niños pueden ser objeto de burla y esto puede afectar a su autoestima, a su ansiedad. Pero, sin embargo, los niveles eran muy similares a los niños que tenían padres heterosexuales. Suelen empatizar muy bien con otros colectivos minoritarios, esto es muy normal, cuando una persona pertenece a un colectivo minoritario, suele empatizar con otros colectivos minoritarios, suelen ser personas solidarias, sin que por esto quiera decir, ni mucho menos, que ser homosexual es mejor que ser heterosexual. No, es simplemente que el hecho de vivir en un colectivo minoritario, de alguna forma, te sensibiliza hacia otros colectivos minoritarios. Y en cuanto a la atención que reciben una buena atención. Y una causa de esta buena atención es que generalmente los homosexuales que crían a hijos se involucran mucho en su educación. El hecho de estar muchas veces en el punto de mira hace que se involucren mucho y que tomen mucha conciencia de su papel como padres. Y el último prejuicio que vamos a ver es que los homosexuales son degenerados y promiscuos. Yo les he puesto aquí unas imágenes, aquí otras, las voy a poner todas juntas. Bien, ¿qué os parece? ¿Son degenerados? ¿Son promiscuos? Pues bien, os voy a decir una cosa. Las dos imágenes superiores no son de personas homosexuales, son de personas heterosexuales que están celebrando un carnaval. Las de abajo sí son personas homosexuales que están celebrando también una fiesta, la fiesta del orgullo gay. ¿Encuentran diferencia? Yo es que las veo igual. Cuando yo voy por la calle de forma habitual, yo no encuentro personas vestidas así. Se visten así para una fiesta en concreto, igual que los heterosexuales muchas veces nos vestimos así para otra fiesta en concreto. Entonces, cuando salen estas imágenes del día, por ejemplo, el día del orgullo gay, la gente dice, no ves, es que son unos degenerados, es que estamos sacando las cosas de contexto. Estas personas posiblemente tienen sus trabajos y son trabajadores tan responsables como los que tenemos aquí arriba. Por lo tanto, recurrir a estas imágenes sacándolas de contexto para intentar justificar que son unos promiscuos, unos degenerados, ridículos, a mí por lo menos me parece que está fuera de todo lugar. Otra cosa es que yo personalmente no me guste, pero ni una ni otra, ¿no? Pero el hecho de que festejen de esta forma no dice nada en relación a que sean promiscuos, sean unos pervertidos. Entonces, no deja de ser otro prejuicio y otro mito que no tiene base en relación a la homosexualidad. Muchas veces estos prejuicios y estos mitos sobre la homosexualidad vienen por nuestra cultura fundamentalmente religiosa. Nosotros, aunque actualmente podamos tener superado por lo menos esa parte dogmática que las religiones históricamente han insertado en la sociedad, en todos nosotros, en nuestro subconsciente, tenemos ese archivo, ese acervo cultural que nos lleva todavía inconscientemente a tener una serie de preconceptos. Por ejemplo, el preconcepto del placer. Un preconcepto que se genera en base a un supuesto castigo que hace Dios a la humanidad por la desobediencia de los primeros seres y por lo tanto el ser humano viene a la tierra a sufrir, a pagar, a expiar esos terribles errores que cometió y por lo tanto no se puede dar derecho a ser feliz, a experimentar el placer. Esto está inconscientemente en todos nosotros y aunque muchas veces racionalmente podamos ver y podamos aceptar, en el fondo hay de alguna forma un resorte en relación a esto.
Y luego también nosotros estamos muy condicionados por nuestra cultura judeocristiana, donde la homosexualidad está prohibida. La Biblia claramente habla en contra de la homosexualidad. Yo le voy a traer algunos textos, por ejemplo, en Levítico 18:22, dice textualmente, y es una afirmación categórica: no te acostarás con varón como con mujer, es abominación. También en Levítico 20:13, si alguien se acuesta con varón como se hace con mujer, ambos han cometido abominación. Morirán sin remedio, su sangre caerá sobre ellos. Era algo que estaba penado con la pena de muerte. En Romanos, y esto ya es del Nuevo Testamento, dice lo siguiente: por eso los entregó Dios a pasiones infames, pues sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otras contra la naturaleza. Igualmente los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se abrazaron en deseos los unos por los otros, cometiendo la infamia de hombre con hombre, recibiendo en sí mismos el pago merecido de su extravío. Y en 1 Corintios, en el capítulo 6, versículos 9 y 10, dice lo siguiente: ¿no sabéis acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los ultrajadores, ni los rapaces heredarán el reino de Dios. Es obvio que con este pozo cultural, pues muchas iglesias cristianas tengan esa homofobia todavía, porque en los propios textos que ellos creen que son palabra de Dios, está esa homofobia. Por lo tanto, creo que a día de hoy tomar estos textos para defenderlos sistemáticamente y no comprender que son ideas que se dan hace 2000 años o 2500, 2600 años, y que no necesariamente son ideas que pueden valer para nuestra época, pues lleva, desgraciadamente, a muchas personas todavía a mantenerse dentro de estos prejuicios y de estos mitos en relación con la homosexualidad. En cuanto al espiritismo, la visión, por lo menos desde mi punto de vista, es mucho más positiva que las corrientes religiosas cristianas tradicionales, fundamentalmente el catolicismo y todo el protestantismo en todas sus ramas. Pero también encontramos que la homosexualidad dentro del espiritismo es una postura, es una cuestión polémica. Si nosotros analizamos diferentes obras, vamos a ver que hay una diferencia muy grande entre unas y otras. Y polémica, precisamente, es esto. Nosotros muchas veces nos ha llegado el concepto de polémica dentro de una acción peyorativa, pero polémica realmente significa que de una idea hay varias opiniones y hay un debate de estas opiniones. Entonces, yo he dividido en tres partes o en tres formas la postura espírita en relación a la homosexualidad. Esta es una división personal y posiblemente pues, otras personas lo verán de otra forma. Es como yo he encontrado la homosexualidad dentro del movimiento espírita. Por un lado, una postura prejuiciosa, es como yo la llamo, que consideran la homosexualidad un desvío. No la consideran natural y piensan que debe ser tratada por medio de la reforma íntima. Creo que esta postura tiene un importante condicionamiento bíblico. Les voy a leer un texto, por ejemplo, en un libro titulado Reforma íntima de Keivar Schutel, que está dividido por ítems. En el 582 dice lo siguiente: el homosexualismo, fíjense que no dice homosexualidad, homosexualismo no es lo mismo que homosexualidad, aunque si miran en la RAE van a ver que son sinónimos, pero realmente a nivel psicológico, a nivel médico, la palabra homosexualidad y homosexualismo no son sinónimas. Homosexualismo tiene una connotación peyorativa vinculada a trastorno. Por lo tanto, no es correcto hablar de homosexualismo, lo correcto es hablar de homosexualidad. Es un desvío de conducta. Aquí la posición es clara, hay poco que interpretar aquí. Debe ser combatido.
El instrumento para ello es la reforma íntima. Lleve poco o mucho tiempo, no es imposible tal embate, ni tampoco las posibilidades de éxito. Es clara la postura del autor al respecto del tema de la homosexualidad. Luego encuentro también una postura que yo llamo ambigua, porque es muy difícil saber qué es lo que el autor piensa al respecto de la homosexualidad. El tema no se define claramente, hablan de respeto al homosexual, incluso hablan de un concepto que no lo he encontrado luego, nunca he explicado qué es lo que quieren decir a este respecto, que es el concepto de sublimación de energías sexuales, y lo asocian muchas veces a la homosexualidad. Pero si nosotros analizamos qué significa sublimación de energías sexuales, es un concepto freudiano que significa que una persona invierte esa energía sexual en otras cuestiones, por ejemplo, en cuestiones artísticas, en cuestiones científicas. Entonces esa persona puede no tener una actividad sexual y toda la energía sexual que su cuerpo produce, porque el cuerpo produce constantemente energía sexual, la dedica activamente a otras cuestiones. Entonces, si hablamos de sublimación de energías sexuales en el homosexual, habría que preguntarle si realmente están diciendo que el homosexual lo que debe hacer es transmutar su energía sexual, no tener prácticas sexuales y dedicar esa energía al arte o realizar obras de bien o cuestiones científicas. Aquí no está claro. Voy a ponerles otro texto de Jorge Gessen. Es un texto que si lo buscan en internet lo van a encontrar, y además tiene un título bastante subjetivo. Una visión espírita de la homosexualidad sin el disimulado puritanismo cristiano. Lo que pasa es que luego no sé si consigue en el texto darle el carácter este. Dice lo siguiente en un párrafo. La doctrina espírita no condena la homosexualidad. Contrariamente, recomienda respeto y comprensión fraterna para los que tienen preferencias homoafectivas. Hasta aquí. Muchas veces puede hasta ser alguien atendido por el apelo permisivo que estalla de las aguas tóxicas del exacerbado erotismo, sumado a los diversos incentivadores pseudocientíficos de la depravación, que pueden estar desestructurando su sincero proyecto de edificación moral. Bueno, yo aquí veo que está dando una connotación peyorativa y negativa a la orientación homosexual, cuando dice que puede ser alguien atendido por el apelo permisivo que estalla de las aguas tóxicas, del exacerbado erotismo. ¿Esto qué significa? Yo aquí veo una cuestión peyorativa. De alguna forma, para el autor, la homosexualidad proviene de alguien que tiene conflictos internos dentro del campo de la sexualidad. Incluso habla de la depravación. Sigue diciendo, por eso mismo no puede ser discriminado ni repudiado. Y aquí viene, desde mi punto de vista, la guinda. Pues lo demuestra Jesús cuando dijo, aquel de entre vosotros que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Me parece que utilizar este texto de Jesús para hacer una referencia a cómo debe el espiritista actuar delante del homosexual es totalmente incoherente. Por una razón, ¿en qué contexto está Jesús diciendo estas palabras? Estas palabras, lo que pretende Jesús decir es que todos tienen pecados que no condenen a un pecador. Por lo tanto, decir, como nosotros también tenemos errores, también tenemos pecados, no vamos a condenar al pobrecito homosexual por su conducta pecaminosa. Fíjense cómo, de una forma, intentando decir algo positivo, realmente se está diciendo algo totalmente contrario a lo que quiere decir. Y luego aquí hay un pie de página que dice lo siguiente: la recomendación del espiritismo para el respeto y la comprensión para con los hermanos que transitan en condiciones sexuales inversivas, homosexualismo,
ocurre en función del sentimiento de fraternidad o caridad que debe presidir el relacionamiento humano, mas igualmente por el hecho de que nadie de nosotros tiene autoridad suficiente para condenar a quien quiera que sea, pues todos tenemos dificultades morales y o materiales graves que precisan de educación. Se reafirma que nosotros no podemos condenar a los homosexuales porque también nosotros tenemos cosas negativas. No debemos condenar a los homosexuales porque son personas con su dignidad y tienen todo el derecho, no porque nosotros tengamos cosas negativas. Entonces, está esta zona ambigua, un pensamiento ecléctico que una vez lo ves que va para un sitio, otra vez lo ves que va para otro, pero realmente no te deja claro cuál es la opinión del autor. Y por último, hay una postura progresista donde se comprende la homosexualidad como una orientación sexual del ser humano y como una oportunidad evolutiva del espíritu inmortal. Aún así, los trabajos son diversos y yo me voy a permitir recomendar una obra que para mí es buenísima, creo que es la mejor, por lo menos de las que yo conozco, la mejor obra al respecto de la homosexualidad que se ha escrito dentro del movimiento espírita. Y es Homosexualidad bajo la óptica del espíritu inmortal. Aquí lo tengo en portugués, pero el libro está traducido al castellano. Bueno, pues vamos a continuar. Y ahora vamos a hablar de las causas espirituales de la homosexualidad, por lo menos de las teorías que existen a este respecto dentro del movimiento espírita. Tengo que decir que desde mi punto de vista lo idóneo sería preguntar las causas espirituales de la orientación sexual, para incluir todo tipo de orientación sexual y buscar una causa espiritual. Cuando lo hacemos con la homosexualidad de forma exclusiva, estamos ya creando una diferencia entre la homosexual, que será lo raro, y la heterosexual, que es lo normal. Por lo tanto, desde mi punto de vista, más que preguntar las causas espirituales de la homosexualidad, sería o deberíamos preguntar causas espirituales de la orientación sexual. Y dentro de la orientación sexual, sí preguntar de la homosexualidad, como podríamos preguntar de cualquier otro tipo de orientación sexual. Aquí se habla que una de las causas puede ser reencarnar en un sexo distinto. La idea es la siguiente: cuando un espíritu reencarna muchas veces en un mismo sexo y luego reencarna en el otro, esto sería una posible explicación de la homosexualidad. Desde mi punto de vista, esta teoría tiene un fallo. Si yo reencarno durante muchas experiencias, durante muchas reencarnaciones como hombre, y luego reencarno como mujer, lo que puede suceder es que mi psicología sea de hombre, lo que pasa es que esté viviendo, esté en ese momento en un cuerpo femenino. Entonces yo tendría una psicología masculina en un cuerpo femenino, es lo que se deduce de este concepto. Es decir, el reencarnar muchas veces como hombre condiciona mi condicionamiento, bueno, vale la redundancia, condiciona mi psicología para identificarme con ese género. Pero la homosexualidad, y esto es uno de los graves errores que se cometen, no significa esto. El homosexual hombre se siente hombre y la homosexual mujer se siente mujer. No es el homosexual un hombre que se siente mujer o una mujer que se siente hombre, no. La homosexualidad, el hombre se siente hombre y la mujer mujer, solamente que tienen una atracción sexual y afectiva hacia, si es hombre, otros hombres, y si es mujer, otras mujeres. Luego, esta idea debía ser, por lo menos, revisada, analizada y matizada más. Otra de las ideas que existen es que se han cometido errores en el campo de la sexualidad, posiblemente en reencarnaciones anteriores, y esa persona viene y pide reencarnar en el sexo opuesto para expiar esos errores. Pero esto daría a la sexualidad una connotación peyorativa. De alguna forma, la persona homosexual está cargando y tiene esa homosexualidad como una expiación, como una, digamos,
algo negativo para rescatar errores de reencarnaciones anteriores. Sería, por ejemplo, equivalente a una enfermedad, a un trastorno de cualquier tipo. Creo que tampoco esta idea puede explicar la homosexualidad. Hay otra idea que es que los homosexuales son homosexuales porque sufren procesos obsesivos. Aquí no voy a hacer ningún comentario, pero la he encontrado, ¿eh? Y desde mi punto de vista, y esto es simplemente una idea, la homosexualidad es una experiencia de aprendizaje. Como la heterosexualidad, la finalidad es construir experiencias de aprendizaje en el manejo de las emociones y de los sentimientos. Esta es mi idea al respecto de la homosexualidad y es una idea que he encontrado en otras personas que hacen parte del movimiento espírita. Como ya he cumplido los 50 minutos que tenía para la charla, voy a terminar, porque si no luego Alfredo me va a reñir, voy a terminar con un texto, quiero leerles un texto, y esto va a servir para terminar el tema. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, que después de despojarle y golpearle, se fueron dejándole medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote católico y al verlo dio un rodeo. De igual modo, un pastor evangélico que pasaba por aquel sitio lo vio y dio un rodeo. Pero una persona, que por cierto era homosexual y que iba de camino, llegó junto a él y al verlo tuvo compasión y acercándose vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino. Y montándolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y dijo: cuida de él y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos 3 te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores? El doctor dijo: el que practicó la misericordia con él. Yo creo que aquí se resume todo. No es importante la orientación de una persona. Lo importante es lo que esa persona hace en su vida. ¿Qué más da si esa persona tiene una atracción física hacia otra persona de su mismo sexo? ¿Qué más da si comparte vida con otra persona de su mismo sexo? Lo que determina el valor, la calidad humana de una persona es su comportamiento ético delante de los demás, delante de la vida. Por lo tanto, esta es, por lo menos desde mi punto de vista, el mensaje que debe estar presente en el espiritismo. Pues nada, dejo aquí la conferencia. Espero que hayamos podido tener ideas útiles y bueno, creo que todavía queda un poquito de tiempo si quieren hacer alguna pregunta.